Hola, ¿qué tal a todos, a todas? Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast de Los Mil y Un Libros. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y aquí en Spotify como Los Mil y Un Libros MX. Ahora vamos a tener un nuevo formato de podcast, de episodio, para que sea un poquito más ágil con ustedes. Y bueno, como siempre, aquí está Gerardo e Itzko que nos acompañan. Vamos a empezar con una pregunta principal que vamos a ir respondiendo a lo largo del texto. Entonces, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cuál es la pregunta y de qué libro vamos a hablar en este nuevo episodio? Pues la pregunta es, ¿se puede hablar de enfermedad mental cuando somos herederos de una maldición que nos consume? Y justamente vamos a hablar de Nadie recuerda su propia muerte, de la escritora Berenice Andrade Medina. Esta es su primera novela y es impresionante, y ahorita pues David nos va a contar un poco quién es Berenice Andrade Medina. Tomamos la decisión de hablar de Berenice primero porque, bueno, es una autora mexicana, es una autora bastante joven y sobre todo ganó el premio Mauricio Achar de este año. Todas las personas que lo han leído, incluido Gerardo, pues sí nos han dicho que está bastante buena. Es un texto relativamente corto, tiene un texto bastante sugerente que se llama Nadie recuerda su propia muerte. Bueno, en realidad es del 2024, ¿no? Pero ya saben que los premios van desfasados. Y al ser una persona pues bastante joven en estos medios, la verdad no tiene mucha información al respecto. Ella nace en Ciudad de México en 1983 y antes de dedicarse a la literatura, que hoy en día, o bueno, posiblemente siempre ha sucedido, no estudió, hasta donde tengo entendido, literatura, sino fue periodista antes de dedicarse después a la difusión de festivales mexicanos de cine, en particular este festival muy importante de cine que es el de la ciudad de Morelia, que nunca he ido a Morelia, todas estas. Ah, no, sí fui a Morelia. No me digas, claro que fui a Morelia. Y en 2017 recibió la beca Jóvenes Creadores del Fonca, con la que comenzó a escribir Nadie recuerda su propia muerte, la cual, como bien dijo Gerardo, es su primera novela. Lo interesante de esto, pues a mi parecer, es que es una persona que no necesariamente está metida en un ámbito académico o que se haya tenido que meter a términos meramente escriturales, literarios, sino que tuvo otro tipo de formaciones. Seguramente el ser periodista y el dedicarse a la difusión le dio bastantes herramientas para dedicarse a la difusión y bueno, pues se le dio, qué bueno que se le dio esta beca de jóvenes creadores del Fonca. Así que bueno, pues nada, este es su recuento, esta es su deuda con el país por la beca que creo que salió bastante bien. Entonces Gerardo nos va a comentar de qué va el libro, cómo funciona y bueno, también para que vean si lo quieren comprar está bastante barato, está a muy buen precio, está en 249, creo que también es un gran intento, es una gran ayuda para estos jóvenes escritores que si los queremos apoyar, pues la idea es hablando de ellos y comprando sus obras. Así que Gerardo, pues ¿qué tal? Ya lo terminó. Sí, pero bueno, justamente primero me gustaría hablar un poco del premio Mauricio Achar, porque bueno, no sé si me vayan a funar, pero a mí en lo particular como que nunca me ha interesado el premio Mauricio Achar. Las novelas que se habían publicado con anteriormente, que comenzaron me parece desde el 2000, ya les digo, 2014, ¿no? Desde el 2014 con Aura Gilonen, con Campeón Gabacho, que no sé, incluso el título a mí no me llama la atención. Después siguieron otros premios como, más bien otros ganadores como Alejandro Carrillo con Adiós a Dylan. Parece ser que Entre los Rotos de Alaide Ventura Medina es como, digamos, el repunte de este premio porque le fue bastante bien. Después ella misma publicó justo en Random House otra novela que se llama Autofagia, que yo leí Autofagia, no he leído Entre los Rotos, pero leí Autofagia y la verdad Autofagia no me gustó. Sí, a mí me han dicho lo mismo, ¿Qué? que no es una buena novela. O sea, con todo respeto a la autora, pero me han dicho que no es una buena novela. No, es como de esos libros que empiezas a leer por justo curiosidad, porque y creo que a mucha gente le gusta y lo empiezas a leer y dices, ay, no sé qué le ven. Ah, bueno, con todo respeto, o sea, a mucha gente le gusta, pero a mí se me hizo insoportable la novela. Bueno, X. Después Luisa Reyes Retana con Arde Josefina, Iván Soto Camba con Pistolar. O sea, si ves, no son como premios, o no es como un premio o novelas que hayan tenido como una repercusión literaria en el panorama. Otro que se llama Ana Talberg de Eduardo Sangracia. eh, All in Sinatra. O sea, como que no sé, es No un los premio que ubico, se me hace, con todo respeto, ay no voy a decir nada. Pero no me llama la atención, no se me hace atractivo hasta
que leí A veces despierto temblando de Jimena Santolaya, que a mí me Ah, ella ganó el parece... Hacha. Ajá. Ah, O no. sea, ahí sí creo que es una obra monumental, como que apenas hice un TikTok y dije que todo el mundo debería leer este libro porque habla justamente de la guerra civil de Guatemala, el genocidio perpetuado por el dictador Efraín Ríos Montt. Es una novela que explora la crueldad, lo que hay también, ¿no?, en la cabeza de un militar, porque justamente es el ejercicio que se plantea Jimena. ¿Por qué un militar hace lo que hace, ¿no? O sea, ¿cómo se enajena tanto para poder llegar a matar y no pensar en ese momento? Después vino El lado izquierdo del sol de Cristian Lagunas, que es una biografía novelada de Yukio Mishima. La verdad no he leído más que A veces despierto temblando y ahí creo que, no sé, me parece extraordinario. Y ahora que salió Nadie recuerda su propia muerte, puf, ¿no? Es increíble esta novela. Me parece que también fue un gran acierto que ganara. Ok, bueno, pues muy bien, muy bien, muy bien. ¿De qué va la novela? ¿Cómo funciona? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? O sea, ¿qué rescata, vaya? Me parece que me gustó igual que... Bueno, me gusta más A veces despierto temblando, pero tiene... O sea, es igual de memorable esta novela. Justo quiero comenzar diciendo que Berenice construye la novela a partir de una serie de premisas, ¿no? Que ella dice que empezó a escribir preguntándose qué se siente tener tanto miedo en el cuerpo, el trastorno de ansiedad y qué pasa si ese mal es algo completamente superior. También está influido en todas las historias que le cuenta su familia es de Oaxaca, de hecho la novela se sitúa en Reforma de Pineda, que es un pueblito oaxaqueño que está situado en el sur de Oaxaca, casi pegado con Chiapas y al ladito de Juchitán, de donde son las Mushes. Y algo que también vemos en el libro es la riqueza plástica del lenguaje, o sea, todos esos... eh, sí, todo ese hablar como oaxaqueño que hay de pueblitos que está impreso en la novela y que a veces dices, ay, como que no sé qué significa tal cosa, pero lo entiendes porque por el contexto mismo de la novela. Y bueno, ¿de qué va la novela? La novela cuenta la historia de Goya y toda su familia, y lo que pasa es que la inicia cuando Goyita, está en un hospital psiquiátrico y pues la están diagnosticando, están viendo qué onda porque al parecer tuvo un ataque de pánico, trastorno de ansiedad, etcétera. Entonces ella, digamos que está en una especie como de contradicción entre ella misma, entre pensar si pues, realmente está loquilla, o sea, que sí tiene un trastorno, o lo que tiene es una maldición que está operando ahí desde su abuelo. Ok. Entonces dice, o sea, como que esa está en ese primer capítulo, son 5, está esa contradicción en el cuerpo, en la cabeza, de decirle, oiga, hay una parte, me acuerdo que en el primer capítulo que le dice, o sea, que quiere decirle a la psiquiatra, oiga, y si me hago una limpia, ¿cree que me cure más rápido? Porque justamente es ahí cuando conviven, ahorita David va a hablar un poco de eso, conviven dentro de la novela la magia, por una parte, como la superstición, como todas estas cosas de la maldición, el pensamiento mágico, y por otro lado el pensamiento científico de decirle, le dice o sea, ella piensa que podría ser una maldición, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero la psiquiatra le dice, porque justo le está apareciendo como una especie de herida en el estómago, en el vientre, y le dice, estás describiendo un ataque de pánico, Gregoria. Los trastornos de ansiedad con frecuencia presentan síntomas de somatización. No te estás pudriendo, es tu cuerpo reaccionando a niveles insoportables de estrés. Y entonces es ahí, ¿no? O sea, justamente creo que es una novela donde confluyen mucho, pues, el pensamiento mágico, el pensamiento científico, también, pues, cómo se vinculan los pacientes en los hospitales psiquiátricos, o sea, el personal también de la salud mental, que a veces puede ser como muy insípido, muy frío, las instituciones también a veces cómo pueden, yo me imagino que a veces cuando uno es psiquiatra, de tantos casos que ve, bueno, David anda con una médica, pero a veces de tantos casos que ve ya puede que se hagan insensible ante tanto sufrimiento que hay o ante tantas dolencias.
Y también creo que hablar sobre las pastillas, ¿no? O el medicamento psiquiátrico que a veces lejos de resolver un problema lo que está haciendo es nada más pausarlo. O por ejemplo ella dice, toma los medicamentos, no siento nada, pero a lo lejos veo que el problema sigue ahí, sigue persistente. O sea, pero sabe que el problema es persistente porque es una maldición. No, o sea, pero justamente ella se toma los medicamentos y lo que después siente en su cuerpo dice, o sea, ya no me siento mal, pero sé que cuando termine o cuando no me tome los medicamentos, ahí va a seguir como... Ajá, pero la maldición. No la maldición como tal, pero sí La esa ansiedad, sintomatología. la sintomatología, que puede ser por una maldición o puede ser porque realmente tiene estos ataques de pánico, ¿no? Ok. O sea, ese es lo interesante de la novela. Pero antes de que, bueno, porque justo el capítulo termina cuando le dice a su psiquiatra, ¿sabes qué? A la chingada me voy a mi pueblo a curarme de espanto. Entonces se va No, a... no, 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 espera, espera, espera. Qué es curarse de espanto? Pues justo a curarse el mal, la maldición. Ah, ya, no había escuchado ese A término. tratar de curarse esa maldición porque siente que la institución psiquiátrica no le da abasto. O sea, no le resuelve, pues. Entonces, ¿qué puedes hacer? Regresar a tu pueblo para que te curen la maldición. Y Ok. antes de seguirles contando cómo se desarrolla la novela en el pueblo, David, ¿nos quieres contar un poco sobre cuál es esa convivencia, hay contradicción entre el pensamiento mágico, el pensamiento científico? ¿Cómo podríamos pensar esto? La verdad, no sé. No sé porque es algo muy complicado. Yo les recomiendo mucho que si les interesa ese tema y les gusta así como cosas muy de difusión, la UNAM, ¿cómo se llama esa revista? La revista de la universidad tiene una revista, un número, perdón, que es específico en magia. Yo nunca he trabajado mito, magia y religión, pero pues sí tengo compañeros, tengo colegas que hablan de eso. Y es bien interesante porque, bueno, sí, mentira, sí lo quiero trabajar, pero... Malinowski fue, ¿no? El que sí, también... sí, Malinowski, pero lo quiero trabajar en otro aspecto, pero básicamente lo que se ha dicho en la antropología, en las ciencias sociales en general, es que obviamente todo esto está en tela de juicio y se puede discutir, pero pues para términos y fines informativos, porque cada cultura, cada etnia, cada pueblo tiene sus dinámicas propias, lo que se dice es que la religión, bueno, pues bueno, primero la ciencia es lo que nosotros en teoría usamos como fundamento científico, usamos como fundamento de verdad y utilizamos como fundamento de objetividad, ¿no? Es algo que desde el siglo, pues, ¿desde cuándo será la ciencia como fundamento? Pues tal vez yo creo que desde el 18 desde el siglo XVIII se consolidó, pero yo creo que desde, no sé, el siglo XIII, XIV ya se consolidó y poco a poco pues se empieza a entender la ciencia como una verdad objetiva y como lo que realmente es, ¿no? Estos fenómenos físicos, estos fenómenos químicos que, no sé, si uno tira la manzanita 100 veces, 101 veces seguramente se va a caer, ¿no? Entonces ya empezamos a decir que la ciencia funciona como un fundamento real, mientras que la magia o la religión no tienen un fundamento científico o pues en teoría no tienen un fundamento real. Lo que se dice en la religión es que sí es en parte un espectro mágico, pero a gran escala. Es decir, que la religión está institucionalizada y está organizada de una manera mucho más compleja que la magia, porque aquí yo no soy católico, nunca fui católico, pero pues es bien impresionante y eso hay que avalárselo también a la religión, porque pues así funcionaba pues desde la Edad Media también, ¿no? Se entendía a Dios como un fundamento de verdad y a través de la religión es que también la ciencia cagadamente pues avanzó, ¿no? O sea, siempre han dialogado a lo largo de su existencia y lo interesante es pensar que pues si ustedes van a una iglesia, van a una sinagoga, van a una... ¿Cómo se llama esto? Acabo de ir y se me olvidó cómo se llama. Eh, ay, se me fue a dónde van los árabes. Una Una mezquita, mezquita. es que justo no podía entrar, pero pues una mezquita, uno entiende que hay un fervor institucionalizado y un fervor organizado y que hay una serie de reglas implícitas que pues uno dice, bueno, pues se tienen que seguir y a partir de eso es que se genera una creencia general, ¿no? Como les digo, eso es una cuestión muy larga, es una cuestión muy compleja, que cada quien tiene sus versiones, pero todos tenemos una versión medianamente similar de lo que es el catolicismo, una visión medianamente general de lo que es el judaísmo, etc. ¿Sí? Entonces, digamos, esa es la religión y la magia en... Uy, se cayó, se desmayó.
el micrófono, ya estoy durmiendo al micrófono. A ver, esperen, estaba teniendo aquí pequeños problemas técnicos. Mientras quieren que cuente un chiste mientras tanto, bueno, ahí nuestro ingeniero en sistemas está con un servilletero, amigos, y lo está logrando. No lo está logrando, ya, muy bien. Entonces, lo que funciona la magia, otra vez como en un sentido muy clásico, muy tradicional, es que la magia sí funciona como la religión, sí funciona bajo un ente, por así decirlo, sobrenatural, pero no está, Dios mío, qué desespero, no está institucionalizada, ya, perdón, no tiene como reglas muy formales, sino que la magia funciona como un contrato entre dos personas, ¿sí? Eso, un ejemplo muy clásico en la antropología cultural, pues siempre han sido los brujos, han sido los chamanes, los rituales para la lluvia, los rituales para la fertilidad. Hay un caso bien particular que, bueno, es que es muy largo, pero por ejemplo un antropólogo que les recomiendo mucho que se llama Nigel Boyle en su libro El antropólogo inocente, que es un libro así como chévere, ¿no? Como muy poco antropológico, muy chévere para entender cómo se hace la etnografía. El man también habla de todo un sistema de magia alrededor de las calaveras, de los muertos, ¿no? Y entonces tienen que echarles caca a las calaveras para que los muertos, o bueno, los espíritus de los muertos, no vengan a joder la vida todos los días, ¿sí? Pero entonces ahí se entiende que son contratos específicos con fines específicos. Es decir, yo contrato un mago para que me haga a mí bueno, para que alguien le haga, ¿cómo se llaman esto? Un amarre. Sí se llaman amarre, ¿no? Un Una amarre limpia. o una limpia. A que le curen el O a espanto. que le curen el espanto. ¿Qué más hay? Es que yo en Colombia nunca experimenté cosas mágicas. Solo Por cuando conocí a ejemplo, Itzco. bueno, voy a contar algo muy raro que creo que tiene que ver justamente con el pensamiento mágico. Cuéntanos, Carlos Trejo. Justo cuando mi hermana era chiquita, yo agarré una foto y a mi mamá le pinté cuernos y mi hermana se espantó. ¿Y este niño qué o qué? O sea, así como raro. O sea, yo tenía 10 años, ¿no? Y a mi hermana a mi mamá le pinté unos cuernitos y mi hermana se espantó y ya no podía dormir con mi mamá porque pensaba que mi mamá era el diablo. Entonces así estuvo mucho tiempo. No podía ver a mi mamá hasta que una tía dijo hay que curar a la niña de espanto. Entonces se la llevé. Bueno, fuimos todos. Bueno, nada más mi mamá, mi tía, mi hermana y yo. Nos fuimos a los Dínamos. Aparte hay horas específicas para curar a la gente, ¿no? Y mi tía lo que hizo fue hacer un buche de mezcal y rociarle hacia mi hermana. Así le hizo. Ajá. Y con unas ramas de creo que romero y le decía, cascó. Susana, ven, Susana, ven. ¿Y se curó? Por ejemplo. Entonces, eso Se le fue el espanto. O sea, son prácticas que a lo mejor no tienen nada que ver con la religión, pero No, sí pues tienen que ver con ese. Ajá. Es magia, o sea, son prácticas muy específicas que funcionan para un fin en particular. Magia sería decirle a Diosito, oye Diosito, dame un Porsche, y Diosito te dice, bueno, va. Ay, Evidentemente, ojalá. así no funciona, evidentemente así no funciona la religión, ¿verdad? O sea, Sería más esquizofrénico. eso sería más esquizofrénico, sería más de los duendecillos. Pero entonces la magia, pues, es un buen ejemplo. Por ejemplo, así funciona. O hay gente que aún cree en los cheneques, hay gente que cree en los duendes, hay gente que cree en pues sí, pues como en estas entidades sobrenaturales. Pero efectivamente, es que es un tema muy largo y muy interesante, pero efectivamente, pues a eso se le llama pensamiento mágico. Y pensamiento mágico, si nos ponemos muy científicos, que yo estoy en contra, yo no creo en la magia, pero creo que hay cosas ahí como extrañas, ¿no? O sea, no sé por qué se sigue manteniendo en esas prácticas después de tantos miles de años y después de tantas comprobaciones. Creo que el ser humano sí tiene que tener una parte mágica en su pensamiento, en su forma de ser. O sea, que simbólicamente hablando seguimos permaneciendo en un estrato mágico, señor. O sea, me acuerdo, por ejemplo, tuvimos una clase con Ishtar de Teoría de la Cultura y vimos justo Malinowski. Y a mí se me hizo como muy interesante porque Ishtar nos decía, o sea, no es como que una persona así súper occidental sea específicamente con pensamiento científico y no sea nada religiosa ni mágica, sino operan. O sea, lo que creo que dice Malinowski en su texto es que el pensamiento científico, mágico y religioso está dentro de nuestra propia estructura, de cómo pensamos. Y nos ponía como ejemplos de cómo a veces el discurso científico puede convertirse en un discurso mágico o religioso, ¿no? Cuando, por ejemplo, habla de cuando dices, ay, es que porque la ciencia lo dice, ¿no? Ahí ya no hay un cuestionamiento, sino ya hay como una especie de creencias a ciegas de que así es la ciencia y entonces porque es la ciencia hay que creer en ella, porque, ajá, ahí
ya se convierte completamente en algo mágico, religioso, porque ya no estás cuestionando. Sí, o sea, no dentro de nosotros, eso no sería el enfoque de Malinowski, sería dentro de las instituciones, pero sí, lo que dice Gerardo es cierto, o sea, tal cual. Así funciona, porque cada quien tiene sus... Y como lo hablábamos muchas veces, no es una situación de que uno sea, bien lo dice Gerardo, no que uno sea católico, no que uno diga las cosas bajo un fundamento científico, sino que uno las dice porque sí, no porque es la, bien lo dice Gerardo, porque es la ciencia y punto. O no sé si, bueno, a alguien aquí le gusta el fútbol o lo que sea, hay gente que reza por más de que no sea católica, o hay gente que se pone la camiseta. Hay un dicho muy pues no un dicho, pero una práctica muy colombiana, por ejemplo, que uno dice, en un partido importante de fútbol uno no va a estrenar camiseta al estadio. O sea, son esas cosas que no tienen un fundamento real, pero que seguramente si el equipo gana, gusta, golea y se vuelven campeones, entonces uno automáticamente ya dice, ah, no mames, pues evidentemente fue por esto que dice, no sé. Ahí saco mi parte pendeja, pero ustedes nunca dijeron así como, marica, si yo cruzo ese árbol antes que el carro, entonces Justo hoy vi un meme no, así. no sé, no voy a perder Sí. ciencias. Y entonces uno, ¡ah! Y entonces, evidentemente, bajo ningún No decía fundamento así, decía así como científico. de si no le gano al coche me muero. o Bueno, cosas sí, lo así. que sea, hacemos un podcast, no sé, lo que sea. Pero creo que todos de alguna manera tenemos ese fundamento que no lo podemos sacar de nuestra cabeza porque además la ciencia pues también es otro discurso, ¿no? Es otro discurso que funciona de esa manera. Lo interesante, pues ya retomando la novela, es que hasta donde veo pues sí dialoga con todas estas prácticas, ¿no? Que evidentemente cada quien tiene una verdad y cada quien funciona bajo una verdad. A eso se le llama eficacia simbólica, que el rito o la forma o la práctica es tan efectiva que se somatiza y se dice que efectivamente sí funcionó. No, otra vez, no voy a venir aquí a descreer creencias, magia, lo que sea, pero pues evidentemente son prácticas que a lo largo de la historia pues han funcionado y que uno, por más occidental o por más laico o por más anticlerical que uno sea, se siguen manteniendo esas creencias. Y si no, mínimo, quiero creer que todos mantenemos un cierto respeto por ese tipo de prácticas, vaya, desde quitarse la cachucha cuando uno llega a la iglesia hasta eso, ¿no? De decir, no cruce el árbol, tal cosa. No creo que en todo momento todo ser humano, y hasta aquí lo narra, ¿cómo se llama? Berenice. Berenice Andrade Medina. Y como lo narra Andrade, pues que también hay muchos tipos de prácticas que no necesariamente tienen que irse hacia la parte médica, que la parte médica pues también, y aquí con el perdón de los médicos, evidentemente sí es científico, pero pues que también emite un discurso y emite una forma de ver y de sentir y de pensar y de interpretar lo que sucede. La medicina también erra, como erra cualquier práctica humana. Entonces, les digo, es muy grande, es muy complejo, es muy de todo, pero pues básicamente por ahí va la cosa, como este conjunto de prácticas que se pueden, pues que se mezclan constantemente y que seguramente seguiremos viendo a lo largo de la historia. No, el que no haya magia de una manera tan dicha o tan hecha o tan vista en Occidente no quiere decir que no exista porque seguimos teniendo esos pequeños ritos a lo largo de la vida. Así que ya solté mucha saliva, así que síguenos contando, No Gerardo. importa porque ahorita vamos a hablar de mito y leyenda, pero más adelante. Órale, qué padre. No, bueno, o sea, y justamente todo lo que acabo de decir antes de que David se echara su choro de 20 minutos, ese es el comienzo de la novela, o sea, realmente comienza muy fuerte y te dice muchas cosas. Y bueno, lo que pasa es que la protagonista, Goyita Gregoria, se va a su pueblo para curarse de espanto, ¿no? Pero al mismo tiempo su viaje es un viaje a la memoria familiar, a la genealogía. Y es muy interesante porque ya la novela comienza a hablarte pues de ella misma, de su mamá Julieta, que su mamá era escéptica, ¿no? Ella decía, ching, su madre la familia. Yo no creo en esas pendejadas, ¿no? Y por eso se terminó también yendo del pueblo, para de alguna forma romper, ¿no? Con esa tradición de creencias, anular ese pasado, pero sí se termina muriendo. Aunque justamente su hija se dice, o sea, mi mamá se murió por la maldición o porque le dio un paro cardiorrespiratorio. Entonces ha ido como de, ¿qué pedo? Y lo que pasa, bueno, también a su abuelo Don Chaía, a su abuela Poncha, perdón, a su bisabuela Gregoria, que su bisabuela Gregoria estaba loquita. A veces tenía como ataques así. No, bueno, no especifica en la novela qué tipo de trastorno tenía, porque obviamente ella no fue a una institución psiquiátrica, que también nos pone a pensar, ¿no? ¿Cómo es tener una enfermedad mental en un pueblo?
Porque también yo creo que si en la Ciudad de México es muy difícil acceder a, a la salud mental, en un pueblo peor, ¿no? Sí, no sé aquí, pero en Colombia han habido casos de gente que sufre esquizofrenia y como no hay insumos, bueno, los encierran en un cuarto y los sellan con ladrillo y los encierran y entonces dicen que lo poseyó el diablo, que tiene un duende adentro, que es que no sé qué, y pues no, realmente es una persona que, bueno, tiene esquizofrenia y pues no se maneja de la manera correcta. No sé si aquí pase, pero Pues allá, no sé allá en los pueblos sí si... funciona. Yo vi hace En muchos años algunos, un en todos, video pues. donde una viejita, o sea, hay una señora ya... ¿La de creencias de gente pendeja? No, no, no. Ah, ¿qué creí Oye, que? eso también es muy interesante, ¿no? El conflicto de, ay, sí, yo hago las limpias y toda esa madre, pero la señora no lo cree. Pero También. limpia. No, pero seguramente mucha gente que escucha este podcast lo vio, pero hay una viejita que tiene así como su casa, pues muy humilde, muy precaria, y justo tiene a su hija que tiene esquizofrenia encerrada, con un Ujú. candado en un cuarto sin luz, con un colchón casi casi la señora desnuda porque pues Pues sí, los tratan como entes, como... no, yo creo que la señora como que sí tiene como cierta compasión con su hija, El desespero. pero también está sola la señora. Ah, creo que también había su otra hija ahí en el video, pero sí es como los encierran para que no hagan pues locuras. Y en el caso de la bisabuela de Gregoria, ella de repente tenía periodos donde estaba lúcida y de repente se le agarraba, se le metía el cohete en el culo y se iba para acá, para allá. Todo esto y hasta el mismo personaje cuenta, pero es que a veces me canso de tanto delirio que tengo. Pero de repente así, pam, 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 pam. Y bueno, cuenta como justamente todas las leyendas que hay en un pueblo, todos los mitos que se crean. Y es muy interesante porque... ¿Quieren que les cuente cómo es la maldición? Pues trate de no O spoilear, bueno, digo pues. aquí spoiler, si quieren sáltense. ¿O no? Sí, sí, ok, A ver, ok. va a haber spoilers, ¿no? Entonces en Para 3 poder 2 abordar. 1 va a haber spoiler. Entonces... Lo que pasó, Don Chaía, que es el abuelo de Goyita, la protagonista de la novela, es un señor, como dirían en el pueblo, bien parecido. Ay, ay, ay. Así guapo, galán y todo eso. Y un día, bueno, como que la gente no tomaba muy en serio esa familia porque su mamá estaba loca, tenía sus delirios, se iba con hombres, eran pobres, entonces como que a pesar de que él era muy guapo, pues las señoras o las chavitas no tenían intención de casarse con él porque pues no era una familia de bien, pues, ¿no? O sea, no era una familia que le deparara un futuro, sino le iban a deparar miseria. Entonces, bueno, ya se junta con otra persona, y lo que pasa es que Don Chaía de repente estaba así en el mar, ve a una persona y se ahoga. Bueno, como que se la chupa el mar. Y entonces lo que pasa es que una sirena se enamora de él y pues, se lo secuestra. Y entonces estuvo mucho tiempo desaparecido hasta que digamos que Gregorio, o sea, su mamá le habla a un charco y le dice, tu hijo está secuestrado, no lo andes buscando porque lo tengo aquí porque es mi novio, que no sé qué. O sea, la sirena le habla por medio de un charco. Interesante. Y entonces, como que Goya dice ahí, pues quiero a mi hijo, y bueno, también su esposa y todo eso, que al final este señor termina escapándose convirtiéndose en una especie de nahual porque creo que se convierte como en colibrí y engaña a la sirena y se sale. Pero acá lo interesante es que la sirena le dice, o sea, la sirena no es una sirena como Ariel la sirenita, sino es un monstruo. O Sí, sea, es con cara de que pez y no sé qué tanta la, cosa. la única sirena así es la de Soy yo. Disney. Ah, no es cierto. También, si quieren. Pero sí, no, las sirenas son horribles. Y entonces lo que pasa es que le dice a Don Chaía, todo por eso, todos los hijos que engendres se van a morir. Ah, pero es como 100 años de soledad, una cosa así, como que van a... Ah, pues sí, ¿no? Pues como que transmiten una maldición. Bueno, en este caso es distinto, pero ajá. Entonces le dice así como de, bueno, y este güey le vale verga, tiene hijos y pues obviamente todos se les mueren. Ok. Entonces por eso la mamá de la protagonista de Goyita se muere y dice, o sea, se murió por el... Pues es que todos se mueren, ¿no? Y entonces cuando dices, no mames, o sea, sí era cierto la maldición. Ok. Y entonces es cuando ahí, no sé si David quieras incursionar un poco en cómo podríamos distinguir entre la leyenda y el mito.
Uy, yo de Lo eso no me agarré acuerdo frío. bien, pero tengo entendido que las leyendas, o bueno, en Colombia cómo funcionan, pues los mitos por lo general funcionan como mitos de origen y entonces dicen pues cuál es el origen, cuál era el náhuatl o el mexica, que era que venían del maíz, del barro, ¿cómo era? El origen de los hombres. No, Los aztecas. Los aztecas, pero ¿cómo era? Bueno, no en fin, que preguntes porque nos vas a si eran estos dejar mitos, en si vergüenza. eran estos mitos de creación en donde se dice, bueno, el agua viene de aquí, la Ujú. humanidad viene de allá. Son mitos, o sea, los mitos son narrativas que explican el origen de las cosas, básicamente. Y las leyendas, en todo caso, pues son narrativas menores, si se le quiere decir así, porque, pues, ajá, evidentemente me cogieron en curva, pero dan explicación a otros fenómenos en un mundo que ya está hecho. Entonces yo acá la verdad no recuerdo, pero por ejemplo en Colombia me acuerdo mucho del hombre caimán que venía de un pueblo ahí en Plato Magdalena y entonces el güey, o sea, evidentemente muy resumido, el güey quería ver a las peladas bañarse en el río, contactó un brujo, se tomó algo, le echaron algo, no me acuerdo, y se volvió a caimán, ¿no? Pues el caimán podía entrar al río y ver a las peladas ahí bañándose. No me acuerdo cómo termina ni va al punto del podcast, pero algo pasa y el señor, pues evidentemente por un castigo, por lo que sea, pues se vuelve un caimán. Entonces dicen que todas las noches o algo así por el estilo, el hombre caimán ronda las calles del río Magdalena, ¿no? Y de Plato Magdalena. O, pues sí, hay un montón de leyendas, un Sí, montón aquí. que tiene que ver también con la memoria, ¿no? O sea, la Sí, sí, la memoria memoria oral de oral la comunidad. Sí, los cheneques, la llorona, la patasola. Pues supongo que aquí en la Ciudad de México debe haber un montón de leyendas urbanas. O sea, es algo así por el estilo, que Como no por ejemplo, bueno, no sé necesariamente. si en Colombia pase, pero por ejemplo aquí en México, David se está muriendo de calor. Sí, está haciendo un calor horrible. Bueno, pues proceda. Que vas en la carretera, bueno, Itz conoce si le ha pasado y de repente dicen, ah, ¿ya viste las brujas? Que supuestamente son A bolas las de bolas de fuego. fuego. O sea, como esas cosas, ¿no? Que están presentes justo como en la memoria eh, coloquial, podríamos decirle. Colectiva. Colectiva. Ándale, se me había ido el pedo. Pero justamente eso, ¿no? O sea, creo que aquí opera mucho, como bien decimos, el pensamiento mágico, el pensamiento científico, el mito, la leyenda. Y creo que en ese sentido es una novela muy rica, ¿no? Porque creo que ante el panorama literario en la actualidad, es una novela que propone otra vez regresar a lo que se puede encontrar en los pueblos, ¿no? Me recordaba mucho leyendo esta novela, pues la literatura de Juan Rulfo, a Elena Garro, que conviven mucho con este tipo de situaciones, con estos escenarios y todo, ¿no? O sea, creo que por eso es una novela que vale mucho la pena leer, porque también lo traslada a la actualidad, ¿no? Y decir, o sea, justamente cómo es una enfermedad mental o cómo es una maldición, qué es, ¿no? Cómo convive en la ciudad y cómo se convive eso en el pueblo, Y cómo se convive en la familia. en la familia, También. ¿no? Creo que también es una novela que habla mucho sobre la familia. Sobre la violencia familiar, ¿no? Porque a veces justamente los abuelos de la protagonista son dos personas que no se quieren, pero que están ahí desde hace muchos años pues por convivencia, por tradición, porque no queda de otra, pero ahí están, ¿no? De la infelicidad de a veces que te puede ocasionar estar con alguien que ya no quieres. Y algo que está muy interesante en la novela es que al final, ay David, ¿me puedes ahorita revisar el dato? ¿Qué dato? Que al final la novela termina justamente con el temblor que pasó, que creo que fue el 17 en Juchitán. Bueno, No, pero no le puedo decir. no, o sea, como que revises si fue en el 17, pues. Ah, sí, fue el del 17, Sí, ¿no? cuando O el tembló horrible, 19. ¿no? No, el del Que 17. afectó un montón a Juchitán. O sea, bueno, esa parte Sí, 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 específica se de rompió el Oaxaca pueblo en dos. Fue una lo locura. retoma al final de la novela y lo hace muy bien. Ok, entonces sí terminamos en la actualidad. Pues en la actualidad pensando 5 años para acá. Pues bueno, miren, qué interesante. Bueno, pues gracias. Gran novela. ¿Cuántas páginas tiene? Está chiquita, se ve buena. 165. Ah, no, se lee en 2 días, se ve bastante buena para que vean. Como les digo, pues para que apoyemos a estas autoras nuevas, creo que es bastante importante hablar de ellas. Está chimba, está bien chimba la portada, está bien bonita. Como les digo, pues lo vendemos, ¿no? Entonces si les interesa, pues ahí pueden adquirirlo con nosotros o con, bueno, la librería de su gusto. Y bueno, Pero más con pues sí, pues más con nosotros, ¿verdad? Pero bueno, pues qué bueno, qué bueno. Ojalá y algún día podamos conocer
Berenice Andrade Es que no Medina. me gusta llamar a los autores, qué mala maña por su nombre. Pero sí, a Berenice, es que ya me siento en mucha confianza. A Andrade Medina. Así que, pues bueno, ¿algo más? O ya nos Que por despedimos. favor, Premio Mauricio Char publica más novelas así. Está bien, sí, creo que se están recomponiendo. Pues bueno, a todos gracias. Esto fue Nadie recuerda su propia muerte de Berenice Andrade Medina. Premio Achar 2024.